Te sorprenderá saber que Cervantes no solo escribió El Quijote. El imaginativo del escritor muchas veces hace que logre crear obras maestras, icónicas e inolvidables, y algunas otras que se han perdido en el tiempo, pero no se alejan del gran arte que tiene el escritor. Está claro que no se habla de cualquier autor. Este video tiene como objetivo repasar la vida y obra de Cervantes lejos del Quijote. Año 1547. Fallece Enrique VIII, rey de Inglaterra. El conquistador español Francisco de Orellana funda la aldea de Santiago de Guayaquil y en Alcalá de Henares nace el escritor español más grande de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra. Cuarto hijo de un médico cirujano, se forma en Sevilla y Madrid. Fue camarero del cardenal Julio Acquaviva en Italia. Forma parte de la batalla de Lepanto a bordo de la velera La Marquesa. La guerra no fue cortés con el autor. Es herido en el pecho y la mano izquierda, dejándola totalmente inutilizada. En 1572 se radica en Flandes y participa en la expedición a Túnez. Decide regresar a España, donde es apresado por los turcos y vuelto esclavo. Luego de 4 intentos de evasión, es rescatado. Se instala en Madrid, donde comienza a escribir su obra literaria. Tuvo una esposa, Catalina de Salazar y Palacios. Logra el cargo de comisario para proveer a la Armada Invencible, por lo cual decide trasladarse a Sevilla. Tras problemas financieros con su fiador, es llevado a la cárcel durante 3 meses. En 1605 publica la primera parte del Quijote. En 1610 acompaña al conde de Lemos a Nápoles. Al regreso se dedica totalmente a su trabajo literario. Muere el 23 de abril de 1916 en Madrid. Cervantes fue dramaturgo, novelista y poeta. Muchos lo consideran un escritor de novelas cortas. Con El Quijote enfrentó al final de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Con su otra obra, Novelas Ejemplares, concibe el heroísmo de la virtud, una obra para acercarnos a ella, saciar las dudas del corazón, del alma y encontrar la dignidad y la belleza. Su mayor éxito lo alcanzó como novelista. Su vida difícil y trabajosa, llena de lo que en las novelas de caballería se denomina aventura, pero que en la realidad son solo detrimentos de la vida. Le dieron gran experiencia, la suficiente para plasmar con todo el realismo del mundo lo que quiso escribir en su obra. Cervantes rinde tributo a todo tipo de novela existente en aquella época. La Galatea es una novela pastoril, El Quijote una parodia de las novelas de caballería. Los trabajos de Persiles y Segismunda, una novela bizantina. En las novelas ejemplares las hay picaresca como Riconete y Cortadillo, y de costumbres como La Gitanilla. Hoy España es la meretriz de casi toda Europa. Desde que aceptó formar parte de la Unión Europea no ha sido más que un país de rodillas a las grandes potencias mundiales, pero no siempre fue así. El siglo XVI es el periodo de mayor grandeza para la monarquía española. Carlos I y Felipe II fueron los reyes más poderosos de toda Europa. España era la cuna del mundo civilizado e influye enormemente en el movimiento político y cultural de la época. Carlos I fue nieto de reyes católicos españoles, pero educado en Flandes. No tenía idea de cómo hablar la lengua castellana. En su mandato, y por ser tan joven en el puesto, se rodea de gente sin escrúpulos morales a quienes entregó puestos de poder. Sus primeras decisiones y los actos de sus amigos no hicieron muy felices al pueblo que vivía bajo la corona española. Heredó también la corona del Imperio Alemán. Los españoles temían que descuide las necesidades de su pueblo. Le solicitaron que aprenda la lengua española, que no use el dinero español y que nombrara solo españoles para los altos cargos. Los reclamos llevaron a una sublevación en la que participaron municipios, obispos nobles y gente del pueblo. El rey, por su parte, castigó con mano dura a los líderes de las protestas. Carlos I llevó a grandes victorias a su ejército en diferentes partes de Europa. Logró contener a los musulmanes, venció a los piratas berberiscos, conquistando Túnez y otros puntos del norte de África. El movimiento protestante empieza a hacer ruido gracias a Martín Lutero. ¿Te imaginas ser rey de 2 países en los que uno de ellos se debate el catolicismo y el protestantismo? ¡Qué dolor de cabeza! Aún así, el rey Carlos I tomó el bando de los católicos, pero debió llegar al Convenio de Augsburgo, en el que reconoció la igualdad política de los 2 grupos en Alemania. Mientras tanto, en España,
el rechazo a cualquiera que desee infiltrar la reforma protestante aumentaba. Los españoles descubrieron América y nuevos territorios se incorporaron a la soberanía del rey de España. Fueron los primeros en hacer un viaje alrededor del mundo, iniciado por Magallanes y concluido por Sebastián Elcano. También fueron los primeros en incursionar el territorio de lo que hoy es Estados Unidos. Carlos I muere y abdica en 1556 de la corona de España a su hijo Felipe II. También cede la corona alemana a su hermano Fernando. Los territorios de Felipe II se extendían por Europa, África, América y Oceanía. Se convirtió en el monarca más poderoso de su tiempo. El nuevo soberano era un ferviente católico. Durante su reinado funcionó la Inquisición. Motivos políticos y religiosos pusieron a los Países Bajos en el ojo del huracán, suscitando una guerra que el rey Felipe II llevó de manera implacable. El reino musulmán de Turquía era otro ataque a la cristiandad, además impedía la navegación por el Mediterráneo. Es entonces que el rey forma la Liga Santa y una armada poderosa, al mando de Don Juan de Austria, hermano del rey, que venció a la marina del sultán turco en la batalla de Lepanto. Felipe II y la reina Isabel de Inglaterra no se llevaban muy bien. El rey español ideó una armada para conquistar Gran Bretaña. La ineptitud de su almirante, duque de Medina en Sidonia, facilitó su derrota y una fuerte tempestad destruyó lo que queda de la armada española. Este fracaso señala el inicio de la decadencia de la corona española. Carlos I y Felipe II dan continuidad al principio de la monarquía absoluta. La ley era la voluntad del rey. El absolutismo permitió que siga en función el antiguo Consejo Real, formado por letrados, y también la Cámara de Castilla, un órgano consultivo. El poder del rey se imponía sobre los municipios. Las nuevas circunstancias permitieron que gran parte de la nobleza se trasladara a la corte y deje sus castillos. En las ciudades crecía una burguesía rica, pero los trabajadores no mejoraban sus condiciones. En los campos, los siervos se convertían en arrendatarios de tierras. La política económica impulsada por los reyes produjo un florecimiento industrial. Las colonias de América ponían su parte para el desarrollo de su ganadería y promovieron nuevas formas de comercio. En el siglo XVI la cultura tuvo una gran expansión. Se fundaron nuevas universidades, se multiplicó la edición de libros y crecieron las bibliotecas. Se estimularon los estudios teológicos y filosóficos. Los viajes a América promovieron el estudio de la cartografía, la geografía y estimularon las investigaciones de orden científico. En cuanto a la literatura, el siglo XV ya tenía una estructura propia. Cervantes y los grandes escritores de su tiempo, la expresión de la sustancia y el sentido del vivir hispánico. El castellano fue el idioma primero de España y de Hispanoamérica, y se habló también en Europa durante el poderío de la corona española. La literatura de los siglos de oro se convierte en un instrumento de comunicación y cultura de una de las naciones más grandes de Europa. La decadencia española no influyó en su potencial literario y artístico. Los siglos XVI y XVII forman una unidad en el campo de las letras. El siglo total estuvo rodeado de grandeza. En la mitad del siglo XVI aparecen tres excelentes poetas que renuevan la lírica inspirados en la poesía italiana: Juan Boscán, Garcilaso de la Vega y Gutiérrez de Centina. En la escuela salmantina destaca la figura de Fray Luis de León. Surgen escritores místicos y ascéticos. Se destacan figuras como San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada y Santa Teresa de Jesús. En aquellos tiempos surge la picaresca, que inicia una de las formas más creativas y valiosas de la literatura española con El Lazarillo de Tormes, publicado en 1554, de autor desconocido. También se destacan El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y El Marcos Obregón de Vicente Espinel, junto con La vida del Buscón de Quevedo. Las novelas de caballería eran muy leídas en su tiempo. Para acabar con esta literatura, escribió Cervantes el Quijote, obra cumbre de las letras españolas. La producción teatral destacó en el Siglo de Oro. Lope de Vega, contemporáneo de Cervantes y Góngora, crea geniales obras en drama y comedia. Cervantes le calificó de monstruo de la naturaleza, con obras como Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo y El Mejor Alcalde.
dio forma definitiva al teatro, con genuina inspiración nacional y hondas raíces populares. La obra de Lope tiene una continuación en la de Pedro Calderón de la Barca. Calderón es un autor mucho más cuidadoso en la elaboración de sus dramas, pero no deja de lado la inspiración nacional, como en El alcalde de Zalamea. En el siglo XVII aparece un escritor de curiosa personalidad y muy variadas aptitudes literarias, Francisco de Quevedo y Villegas, hombre de amplias lecturas y notable humanista. Cultiva con éxito en todas las ramas de las letras, excepto el teatro. Son admirables los temas religiosos y morales en su obra, así como la crudeza y la sátira. Además, fue un poeta lírico de extraordinario mérito. En la escuela literaria del conceptismo que representa a Quevedo, se destaca la figura femenina de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació y vivió en México. En el siglo XVI y comienzos del siglo XVII no existió teorías de la novela en sentido estricto, pero la teoría que aparece en la prosa novelística de Cervantes es predominantemente aristotélica y platónica, y tiene otros ingredientes. Cervantes llegó a expresar una esencial ambivalencia que le permitió tocar principios contradictorios. Su manera de retratar lo pastoril, a veces de forma respetuosa y benévola, y otras de forma burlesca, así como su relación de amor y disgusto con las novelas de caballería, son aspectos importantes para comprender a Cervantes. Para Cervantes, la sustancia de una narración verdadera está en su verdad y no en cómo está contada. Le preocupan los problemas de la inmediatez y la brevedad de la narración. La preocupación de Cervantes por la naturaleza de la verdad en la ficción literaria aumenta mientras pasan los años. Lo mismo ocurre con su reparo acerca del uso del lenguaje retórico. En El coloquio de los perros, lleva su experiencia hasta los límites, explora los dominios de la verosimilitud y ve hasta qué punto puede incluirse en ella lo excepcional y lo maravilloso. Existió en Cervantes un debate entre la disciplina y los impulsos de su facultad creadora. El autor tenía inclinaciones preceptistas, pero los preceptos clásicos que subrayaba eran principios artísticos permanentes. Para Cervantes, las reglas, si no van acompañadas de talento, no producirán arte. La satisfacción intelectual y la estética se combinan en la mente del lector. De esta forma, la obra de arte se transforma en un conjunto de delicadas relaciones entre el autor, la obra y el lector. Gran parte de las ideas de Cervantes no las expresa él mismo, sino que sus personajes. Cuando presenta en sus novelas material crítico, lo hace mediante los diálogos. En Coloquio de los perros, se advierte la capacidad de Cervantes para la invención y la autocrítica simultánea. La ironía abraza al autor. Manteniéndose a distancia de lo que escribe, puede unir dos ideas contradictorias. Opta por afirmarlas y negarlas al mismo tiempo. Esto hace posible que el afecto y su crítica sean exitosas. Cervantes vio en la ironía el perfecto instrumento para un novelista. Le permite abrirse a una multiplicidad de perspectivas posibles. Cervantes se convierte en un innovador en el uso de la ironía como técnica novelística. Entre la publicación de la primera y la segunda parte del Quijote aparecieron las novelas ejemplares, dedicadas al conde de Lemos, verdaderas joyas de su género. Constituyen con El Quijote y Numancia lo mejor de su obra literaria. Podemos mencionar a los que fueron mis favoritas: La Gitanilla, bella novela de costumbres, un tipo de idealización poeta de la vida gitana; El coloquio que pasó entre Cipión y Berganza; Perros del Hospital de la Resurrección, especie de segunda parte de la anterior, conocida como El coloquio de los perros. El amor es clave en La Gitanilla, y en El coloquio de los perros oscila también entre el amor y el matrimonio. En estas novelas se puede distinguir dos acentos rítmicos, uno la picaresca como en La Gitanilla y otro de carácter realista, del idealismo de La Gitanilla al mundo social del coloquio de los perros. En las novelas ejemplares encontramos siempre una pareja de personajes, lo que ofrece una concepción dual del mundo. Siempre se reparte la acción entre el personaje principal y el secundario, que nunca alcanza la categoría de antiprotagonista. La lucha entre ambos constituye la esencia del relato. En algunas obras, la pareja de personajes no se enfrenta, sino que se transforman en amigos, que llegan a serlo en el transcurso de la novela. Los personajes principales transmiten el mundo ideal y los secundarios ponen una nota de realidad o afirman el mundo ideal del protagonista en sentido negativo.
Los protagonistas son la vida misma y la representan. Los secundarios tienen la función de ayudantes, colaboradores de la acción real. Los protagonistas no son personificaciones de vicios, sino de una acción ideal. La idealización de los protagonistas entrega a la obra carácter y realidad, pues son algo concreto que muestra imaginación dentro de lo que la obra se lo permite. Cervantes destina a la novela a la gran aventura de lo extraordinario, la hace correr los riesgos de lo sorprendente. Para Cervantes, la novela es un extraño caso de ser celebrado, quiere presentarla como una noticia extraordinaria. La extrañeza del caso se refiere principalmente a lo inusitado y sorprendente del acontecimiento, y lo extraordinario del desarrollo, el cual, lejos de demostrar el desenlace desde el comienzo, mantiene la expectativa del lector hasta el final. Novelas ejemplares es una colección de 11 novelas. Cada una de las 11 novelas nos cuenta una historia de amor distinta, con una perspectiva diferente en cada novela y diferente ordenación de valores. El amor es el punto de partida en La Gitanilla. En el coloquio de los perros, amor y matrimonio son anteriores a la narración y se reducen a un episodio. En el siglo XVII, los lectores se sintieron atraídos por La Gitanilla, narraciones llamadas de imaginación. En cambio, los lectores de la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy han preferido las novelas llamadas realistas, como el coloquio de los perros. La polaridad que existe entre La Gitanilla y el coloquio de los perros nos sugiere considerar las novelas ejemplares como un todo, donde cada novela cumple su función. A la claridad de la primera se le opone lo oscuro de la segunda. En el coloquio también encontramos la discusión teórica literaria que influye en las novelas ejemplares y aflora en el comienzo de La Gitanilla en la figura del poeta. El idealismo renacentista perfeccionaba la realidad y la sometía a un proceso de idealización. El barroco, por su lado, busca subliminar la realidad, elevarla a un plano de sustancia. No busca seres idealizados, sino ejemplos de vida. Los héroes barrocos no viven en la sociedad, sino en el corazón de los hombres de novelas ejemplares. Los personajes de novelas ejemplares se dividen en principales y secundarios, no en ideales y reales. Los personajes principales siempre parecen elegantes, los recordamos por sus trajes y adornos los cuales los caracterizan. En el Renacimiento, el personaje pasaba de un gesto adecuado a otro y su repertorio era muy reducido. En el barroco se busca además una retórica y decorativa belleza. La belleza barroca es morena y de ojos negros. La renacentista es rubia y de ojos claros. Cervantes acepta el ideal de belleza de su época, espiritualiza la belleza sensual. Los personajes principales no son personificaciones de vicios o virtudes, son entes ideales en una acción ideal. Son algo concreto que nuestra imaginación percibe dentro de límites precisos. Las novelas ejemplares producen una sensación de fuerte temporalidad barroca, precisión que quiere ser un testimonio de veracidad o una expresión del dolor humano. Cuando Cervantes acentúa el elemento temporal, refuerza unas veces el marco diabólico y nocturno, las horas de la angustia de la vida, el atosigamiento de la brevedad de esas mismas horas. Los espacios son importantes para Cervantes, se deben al significado de la acción, ya sea en Castilla, Sicilia, Inglaterra, Sevilla o Toledo. Nada es al azar para el autor. El zigzagueante ambular de La Gitanilla nos da al mismo tiempo la marcha errabunda del alma en busca de su ideal. La novela es un conjunto estructurado de escenas de interior social y escenas al aire libre. Tan importante es el hospital de coloquio de los perros. Todo tiene un valor simbólico. Gitanica, que de hermosa te pueden dar parabienes. Por lo que de piedra tienes, te llama el mundo preciosa. De esta verdad me asegura esto, como en ti verás, que no se apartan jamás la esquiveza y la hermosura. Si como en valor subido van creciendo en arrogancia, no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido. Que un basilisco se cría en ti, que mata mirando, y un imperio que aunque blando, nos parezca tiranía. Entre pobres y aduares, ¿cómo nació tal belleza? ¿O cómo crió tal pieza el humilde Manzanares?
Por eso será famoso al par del Tajo dorado, y por preciosa apreciado, más que el Ganges caudaloso. Dices la buena aventura y das la mala continuo, que no van por un camino, tu intención y tu hermosura. Porque en el peligro fuerte de mirarte o contemplarte, tu intención va a desculparte, y tu hermosura a dar muerte. Dicen que son hechiceras todas las de tu nación, pero tus hechizos son de más fuerza y más veraz, pues para llevar los despojos de todos cuantos te ven, hacen, oh niña, que estén tus hechizos en tus ojos. En sus fuerzas te adelantas, pues bailando nos admiras, y nos matas si nos miras, y nos encantas si cantas. De 100.000 modos hechizas, hables, calles, cantes, mires, o te acerques o retires, el fuego de amor atizas. Sobre el más exento pecho tienes mando y señorío, de lo que es testigo el mío de tu imperio satisfecho. Preciosa joya de amor, esto humildemente escribe el que por ti muere y vive, pobre, aunque humilde amador.